Para mí la consecuencia de vivir bien lo que estamos haciendo es estar contentos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola, EduNews. Gracias hola, por Alejandro, comentar. buenas tardes, un gustazo, muchas Bueno, gracias. lo mismo, gracias por estar con nosotros para charlar un rato del tema que nos convoca encuentro a encuentro, que es la educación. Hoy por hoy te presento, Luis Tesolate es speaker, coach, capacitador, docente, directivo de colegio y fundador del INED, que es el Instituto de Educación para el Desarrollo Personal. Luis, vos publicaste hace poquitito esto de cuáles serían, según tu mirada, tu visión, las 5 formas de liderar desde el aula. Me gustaría que charlemos un poco sobre esto que vos proponés. ¿Cómo serían estas 5 formas? Mirá, estuve dándole vueltas a eso en su momento, se me ocurrieron cinco. El primer lugar tiene que ser el liderazgo del conocer al otro, ¿no? El conocer al otro, que de alguna manera es empoderar al otro, es decir, tener un gran conocimiento de la otra persona a la que uno quiere realmente educar. Eso como primero, ¿no? Conocer a quien uno tiene enfrente. Eso me parece que es como lo primero, Alejandro. Después ahí surge otra cosa que es súper importante, que es un liderazgo que tiene que ver con el ser mentor, de alguna manera, que es aquel líder que inspira, que motiva, que tracciona, que impulsa, a partir de lo que uno enseña. O sea, con motivo de los conocimientos que uno está transmitiendo, de alguna manera tiene que ser ese mentor que los chicos necesitan. Originalmente el mentor, yo pensaba en esto, que originalmente el mentor hay dos maneras lindas de verlo. Por un lado es como ese palito que se pone en las plantas para que crezcan derechitas, para los que les gusta el jardín. Y por otro lado, el mentor originalmente era esa persona que acompañaba a otro en su proceso de desarrollo y de formación. Por eso me parece que esto va de la mano, de alguna manera, de este conocer a la otra persona. Al conocer a la Sí. otra persona, yo sé qué es lo que la otra persona necesita. Y de alguna manera surge esto de la mentoría, ¿no? Después, yo pienso que otra manera muy importante es de liderar, es ser un líder propiamente, ¿no? Es decir, tener algunas cualidades de líder, no solamente ser una persona que tiene vocación, una persona que tiene educación, formación, sino una persona que sea capaz, en lo que a mí me parece el liderazgo, de llevar a los estudiantes hacia lugares donde ellos nunca irían solos, ¿no? Claro. Y de acompañar, de ser esa persona que de alguna manera está como ejemplo y acompaña personalmente con su ejemplo, con sus virtudes, en llevar al estudiante o a la otra persona a esos lugares donde quizás nunca soñó, nunca imaginó o donde no se animaría a ir solo. Eso me parece también que es muy importante, ¿no? ¿El mentor se Después, construye o es innato? qué buena pregunta. Yo creo que hay una cuestión de la que se nace de alguna manera, ¿no? Es decir, que se tiene. ¿Viste cuando se dice que una persona tiene madera, que tiene materia prima, ¿no? Yo personalmente creo que todos tenemos materia prima para ser líder. Ahora, no es el liderazgo que muchas veces tenemos en la cabeza del líder que se para y habla y da un discurso magnífico, o del que gana mucha plata, o del que habla bonito o lindo. Esa es una manera de liderar. Yo considero que el liderazgo más profundo es un liderazgo que tiene mucho que ver con la vida diaria, que tiene mucho de trabajo silencioso, mucho de trabajo rutinario, un poquito de trabajo creativo y está relacionado con lo que uno hace en el día a día. Por ejemplo, yo creo que una madre o un papá o una mamá de alguna manera son líderes porque están al servicio de sus hijos. Una persona que trabaja y trabaja bien tiene un liderazgo, que es trabajar bien. O sea, yo creo que todos tenemos una Claro. materia que si la trabajamos bien y la potenciamos, generamos un liderazgo. O sea, por un lado, yo creo que se nace con eso, pero el tema es si potenciamos y lo dejamos hacer, ¿no? Esto, como dirían los Beatles, déjalo ser, ¿no? Si realmente lo soltamos, si soltamos eso que tenemos adentro, esa capacidad de ser líderes. Para algunos el liderazgo será ser un buen papá o una buena mamá, para otros el liderazgo será ser un buen profesor, para otros un liderazgo será ser un buen amigo, un buen hermano, un buen compañero, un buen arquitecto, para otros será hacer una gran actuación. No sé si se entiende. Bueno, yo creo que la mayoría de los líderes son líderes que pasan desapercibidos por la vida, ¿no? Y que muchas Coincido, veces sí. están al lado nuestro y no los vemos porque pensamos que el liderazgo tiene que ver con el éxito, con la fama, ¿no? Esa es una cara del liderazgo, si se quiere, que es la cara pública, podríamos Claro. decir. Pero después hay una cara más escondida, más silenciosa, que es justamente esta de la del profesor que da clases con encanto. A mí me gusta esa frase, con cariño, con amor, incluso en circunstancias muy difíciles, con mucha vulnerabilidad,
con mucho problema social, con mucho conflicto social. Ahí hay un liderazgo muy, muy lindo, ¿no? Y después hay un liderazgo muy, muy motivador que tiene que ver con esto, que para mí es una palabra muy olvidada, que yo me enamoré de esa palabra cuando estudié filosofía hace muchos años, y es la palabra virtud. La virtud, como decían los griegos, como hábito, los romanos como fuerza. El trabajar bien, el hacer las cosas bien. Que estás en el mundo de la arquitectura y todo, vas a ver que hay seguramente construcciones que son muy bonitas, muy lindas y están muy bien hechas. La virtud tiene mucho que ver con eso, con hacer las cosas bien. Y eso es una manera de liderar, que además nos hace ser mejores. Me contaba una vez un profesor, yo era muy desordenado y a base de hábitos pequeños me hice ordenado. El estudiante que no sabía estudiar porque era a lo mejor desorganizado y caótico, y a base del orden, de la organización, fue logrando ser un buen estudiante. Y ahí surge otra cosa, se aplica a todos, y es la alegría. Para mí la consecuencia de vivir bien lo que estamos haciendo es estar contentos, haciendo lo que hace, aunque cueste, aunque sea sacrificado, pero lo disfruto. Para mí tiene un poquito que ver con esto, Alejandro, el tema de este liderazgo que yo de alguna manera le quiero transmitir a los profes y a los educadores. Interesantísimo lo que decís, y pensaba también en el rol de los profesores y de los directivos cuando vos hablabas de la alegría, ¿no? Y esto de hacerlo con ganas, que creo que se trata de que no te supere la burocracia, que no te supere lo cotidiano, es decir, el papeleo cuando tenés que dirigir un colegio o el profesor cuando tiene que cumplir con determinada currícula. Y ahí aparece verdaderamente ese liderazgo, ese acompañamiento, esa guía, ¿no? Me parece que la diferencia, hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Mariana Maggio, que es una gran pedagoga. Ella habla de algo muy parecido a lo que vos decías, el docente que deja huella. Y ese es verdaderamente el objetivo, es en donde aparece el logro, ¿no? De los profes, decir, bueno, quedó algo de todo lo que enseñé, de todo lo que expliqué, o de todo lo que Sí, acompañamos. Hay algo que yo quería conversar con vos, y seguramente compartirás conmigo, que recién mencionábamos lo curricular, ¿no? Esto que hay que seguir con la unidad temática que está instaurada en el programa, según lo curricular, sí. según lo que programamos en el mes de marzo. ¿Cómo se articula esto con la vida real y estas dos realidades que convergen en la escuela? ¿Y cómo trabajamos para que luego, cuando el alumno traspasa las puertas del colegio, pueda conectar con la realidad que es la vida misma, desde lo laboral, desde lo social, ¿no? Para que eso no quede aislado o jugado en lo que son las puertas del colegio, y que articule con la vida laboral de los jóvenes? Exacto. Yo creo que ahí, mira, está muy buena la pregunta y la mirada. Es una pregunta profunda que de alguna manera invita a pensar distinto, ¿no? Primero te hago una observación que es muy personal. Yo creo que todavía la currícula sigue estando desactualizada, es decir, centrados en general, en contenidos más que en la persona. Yo creo que hay como un culto a los contenidos, un culto evidente, digamos, ¿no? Parece que cuantos más contenidos damos, la educación es mejor. O a veces algunos piensan, algunos, ¿no? Que cuanto más tiempo esté el alumno en el colegio es garantía de ser mejor y más calidad educativa. Y no es necesariamente así. Cuanto menos y mejor esté el alumno en la escuela, sería exitoso, ¿no? Entonces, yo creo que para eso primero hay que revisar los contenidos, es decir, nosotros queremos preparar alumnos para estar trabajando en el mercado, en el mundo laboral, o para ir a la universidad, y tenemos que adecuar los contenidos a eso, tenemos que adecuar para que sean contenidos útiles de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con lo que el mundo de alguna manera pide y qué es lo que el mundo necesita, ¿no? Por eso me parece que primero está la persona y después están los contenidos. Yo creo que acá parece que la persona se adapta a los contenidos Claro. y no los contenidos a la persona. Entonces, para mí, hay que hacer una revisión general de contenidos para ver si esos contenidos son realmente lo que el estudiante necesita hoy como condición mínima para ir a la universidad o para ir, si en el caso de un secundario, o para salir al mercado a trabajar y con lo que tiene es necesario o alcanza. Eso por un lado, la revisión de los contenidos. Insisto con esto que hay una inversión, una especie de cambiar el rumbo y es poner el centro en la persona, ¿no? Y no en los contenidos. Ahí me parece que venimos nosotros de muchos siglos de positivismo, donde el enciclopedismo y el positivismo ponía el énfasis en la cantidad de contenidos que había que saber y estudiar y repetir. Yo creo que en los últimos años se está dando un proceso inverso, digamos, y es esto que tiene que ver con la inteligencia emocional y con las Claro. habilidades blandas. Es El decir, bienestar socioemocional, claro. exactamente, el famoso bienestar socioemocional, que es súper importante, es decir, preparar a los jóvenes
para que la educación de alguna manera les enseñe a vivir bien. El vivir bien, el bien vivir, no la buena vida, sino el vivir bien, porque la Claro. buena vida suena fácil. El vivir bien, ¿no? Entonces ahí me parece que los contenidos tienen que estar orientados a eso. Y que en el currículo tiene que estar la inteligencia emocional, tienen que estar las habilidades blandas. Por ejemplo, recién hablábamos del liderazgo. ¿Qué se necesita para que un docente sea líder? Bueno, ¿qué se necesita para que un estudiante sea líder? Por Porque si supuesto. hablamos de liderazgo, no incluimos a los estudiantes, los estamos excluyendo, ¿no? Sería algo como exclusivo de un sector y no de todos los Sí, estudiantes. además para que ese liderazgo también se pueda transmitir, ¿no? Porque hay una correlación entre ese docente que, también lo que hablamos hace un rato, ese docente que deja huella, es ese docente que lo tenías como referente, que después de muchos años lo Exactamente, recordás y que te sirve para tu propia vida como ya adulto, ¿no? Y decir, bueno, yo me acuerdo lo exactamente. que vi, lo que me dejó, y a veces no es necesariamente algo que tiene que ver con un contenido propio de la materia, sino muchas veces es algo que te sirvió para la vida y que se enseñó en el aula, pero que no está vinculado a una unidad temática puntual. Exactamente, exactamente. Y ahí lo que puede venir muy bien para hacer esa conexión también con el mundo real, que es el mundo emocional también, ¿eh? Es darle a los estudiantes las herramientas emocionales, psicoemocionales, psicosociales, para que aprendan a vivir, a adaptarse y a sobrevivir en el mundo que les toca. Eso es muy importante. Los contenidos no te enseñan a adaptarte al mundo. Lo que te enseña a adaptarte al mundo es la inteligencia emocional. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Por eso decía qué importante que era la primera pregunta tuya, esas condiciones del profesor, que para mí son importantes. Es decir, si el profesor no está preparado para educar a los estudiantes no van a estar preparados para salir al mundo real, a la vida, ¿no? Claro. Entonces, porque uno no puede dar lo que no tiene o no puede dar lo que no es. Entonces, primero que el profesor tiene que ser una persona bien parada en la cancha, como diría el loco Bielsa, es decir, tiene que tener las condiciones académicas, humanas, sociales, psicológicas, emocionales adecuadas. En segundo lugar, adaptar los contenidos para que de alguna manera el estudiante pueda salir al mundo real con eso que aprendió y que sirva. Y en tercer lugar, darle al estudiante las herramientas emocionales para que aprenda a vivir bien. Esto me parece que es súper importante, es decir, que sepa valerse por sí mismo, que no sea dependiente de la escuela o de sus padres. Aprender a ser una persona autónoma, Exactamente, ni más ni menos que responsable. eso. Exactamente, que aprenda a ser una persona autónoma, que es el deseo de todo padre, de todo buen padre, que Claro. mi hijo sea autónomo. Entonces, ahí me parece que nosotros, desde la escuela, y me incluyo, porque además de ser director soy profe, tenemos que darle las herramientas a los estudiantes para que aprendan a salir adelante. Por ejemplo, enseñarle a utilizar bien la inteligencia artificial. Es decir, en qué medida la inteligencia artificial me sirve a mí para concretar propósitos, objetivos y sentido. En segundo lugar, darles herramientas para que sean líderes. Es decir, con ese liderazgo que yo decía antes, que sean personas, que sepan lo que quieren, que desplieguen la mejor versión de sí mismo, como se enseña desde el coaching, desde la mentoría, que cada uno dé lo mejor que pueda dar, Claro. que esté preparado para sobrevivir emocionalmente y psicológicamente para un mundo que puede ser adverso, que esté preparado emocionalmente para sobrellevar la frustración o el fracaso y que salga adelante. Es decir, esas cosas para mí son más importantes hoy. Y fíjate que son las cosas que buscan las empresas. Yo Claro. que te contaba antes fuera de grabación, que también trabajo en el mundo de las empresas, el mundo de las empresas lo que busca hoy no es tanto la capacidad que tiene la persona de acuerdo a lo que estudió en la universidad tal, sino esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de tener distintos escenarios para ver cuál es el mejor, o si se rompe el plan A, tengo un plan B y un plan C, esa capacidad de aceptar, esa capacidad de aprender. Bueno, Claro. estas son herramientas muy buenas que me parece que se pueden hoy transmitir desde la escuela y desde toda currícula. Y que en general, Alejandro, todavía no se está visibilizando así como te lo digo, ¿no? Aunque vamos en camino. Sí, sí, es verdad lo que vos decís, y todo esto creo que conecta con algo que es muy, muy de esta época que estamos viviendo en las aulas, ¿no? Tiene que ver con un gran déficit de atención. Está vinculado a esta conectividad que tenemos todos en lo inmediato al celular, a la computadora, al ordenador, a la tablet. Entonces, eso hace que en el aula, que muchas veces a los profes no se nos entiende, ¿no? Cuando verdaderamente queremos transmitir que es difícil lograr media horita, 40 Sí. minutos, que ya es un montón de concentración. Entonces, ¿cómo hacer que esas clases sean verdaderamente atrapantes? Por un lado, hay que enseñarlos, pero por otro lado, que les sirvan a ellos y que los interesen, ¿no? Que los conecten. El déficit de atención o la falta de tiempo son dos de las cuestiones que hoy creo que nos atraviesan mayormente de manera negativa a las personas y a los jóvenes aún más.
Ese es el verdadero debate también, ¿no? La atención en el aula. Exactamente, y tiene mucho que ver también, vos que sos profesor, con la motivación que uno inyecta de alguna manera en la clase, con la motivación que despierta en el otro, es decir, no solamente lo que uno aporta, sino lo que despierta en el otro, que es lo más lindo. Yo me acuerdo de una experiencia también se lo explico a los docentes y lo utilizo, que leí hace mucho tiempo, de un autor francés que se llamaba Émile Chartier, que se apodaba Alain, y él fue profesor de colegio, de liceos en Francia, y pudiendo haber sido un gran catedrático, siempre prefirió la docencia con estudiantes jóvenes, y los estudiantes del liceo, del colegio, estaban esperando tener clases con él, y cuando arrancaban las clases, el año de clases decían que era el año de la filosofía, porque este profesor explicaba filosofía y lo hacía muy bien. Ahora, ¿cuál era el secreto de Alain? Yo que le leí los escritos y todo, digo, ¿cuál es el secreto de este hombre? De sus ¿No? clases, claro. Exacto, el secreto estaba en sus clases, efectivamente, que eran clases muy bien preparadas, donde él llevaba lecturas, conectaba con los clásicos, es decir, más que lo que yo le puedo decir, que lo digan los autores clásicos, poner al alumno en contacto con las fuentes, Claro. que es algo muy lindo, que todavía muchos profesores universitarios lo hacen, poner al estudiante en contacto con la fuente, ir leyendo, ir contando, haciendo interpretaciones y hacer que el estudiante enganche con eso y hacerlo pensar, pensamiento crítico, no utilizar tanto la memoria, sino la interpretación que uno tiene personal, respetar las opiniones y las miradas de los estudiantes, eso es muy válido también, no tapar con la mirada de uno la mirada del estudiante, lo que el otro me trae, porque eso Claro. tiene mucho de motivación, pero conectar eso con la realidad también. ¿En qué medida al estudiante le sirve eso para el mundo que le toca vivir? Es decir, como cuando los chicos dicen, profe, ¿esto para qué me sirve? La respuesta no debería ser para nada. Debería ser para vivir mejor o para Claro. vivir bien, ¿no? O para que seas mejor en todo caso. Esa sería la respuesta que daba Len, ¿no? Y me parece súper importante. Y además, otra cosa muy importante y que hoy en día a veces no es tan fácil de lograr, este profesor creaba un lindo clima de trabajo y de orden dentro del curso, que parece que hablar hoy a veces en algunos lugares de orden y de disciplina fuera como difícil, pero es que era la condición, decía él, fundamental para que el estudiante pueda aprender. Por Entonces, supuesto. ahí hay como algunas pistas que a mí me parecen, bueno, fíjate que acá no hay nada de tecnología, ni de pizarras electrónicas, ni inteligentes, ni de chat GPT, ni... No, 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 profesor, alumno, alumno, profesor. Creo que con eso, una buena relación alumno-profe es fantástico. Sabés, Alejandro, que yo hace poquito, paso hago un poquito de publicidad, Sí, por supuesto. muy sencilla, escribí un librito, hacía un tiempo que lo venía escribiendo y le puse el gancho final y lo publiqué. De hecho, cuando hablaba con vos recién me estiré para agarrarlo, Sí, que se llama Transformar, el arte de enseñar con maestría. Y entonces yo ahí tengo un capitulito dedicado justamente a esto, Alejandro, que es, ¿qué significa ser un buen maestro? Más que un profesor, volver a la figura del buen maestro. claro. Inspirado en estos grandes maestros que hemos tenido y que tenemos. ¿Qué tiene de encanto ese profesor que no tenga yo? ¿Cuál es la diferencia? Hemos estudiado en el mismo lugar, estamos capacitados para enseñar, pero ¿por qué él tiene encanto y yo no? Es una pregunta retórica, ¿no? Bueno, entonces ahí yo de alguna manera hago un redescubrimiento de por qué algunos profesores logran ser maestros, que es un título que en realidad te otorgan los estudiantes. Cuando Por uno supuesto. llega, claro, uno llega no solamente a la mente, sino que a través de la mente llega al corazón de los estudiantes, que es lo más lindo de todo. Bueno, por eso digo el arte de transformar. El que llega al corazón transforma y puede lograr que una persona que no tenía ganas de ser mejor quiera ser mejor, que es una gran transformación. Claro. Una persona triste que sea una persona alegre, una gran transformación. Una persona desmotivada, motivada. Me parece que tiene mucho que ver con el liderazgo consentido, este Por arte de supuesto. transformar. Qué lindo eso del liderazgo consentido. Además, detrás de todo lo que vos estás diciendo, creo que como corolario, lo que uno quiere o para lo que uno trabaja también es que aparezca la vocación, ¿no? Entonces, todo ese trabajo fundamentalmente humano que vos hacés y por eso también mis ganas de conectar con vos, conocerte y charlar y traerte a este espacio de educación y cultura, porque me parece que la diferencia hoy va a estar dada en volver a poner el eje en lo humano, ¿no? Es decir, la tecnología ingresó, llegó para quedarse, está en las aulas. Hace un rato vos mencionabas la inteligencia artificial y me ganaste de mano porque yo te iba a preguntar, bueno,
cómo está afectando la inteligencia artificial en el desarrollo personal de los alumnos, de los docentes y por ende de la escuela, ¿no? Pero creo que vos lo explicaste muy bien. Es decir, lo humano que debe lograr superar a la tecnología, porque en definitiva la diferencia va a estar ahí, ¿no? Porque la tecnología sí nos va a resolver todo, entre comillas. Creo que la Claro, diferenciación la tenemos que seguir poniendo las personas. Por más que nos digan que porque también es cierto que muchos ya están diciendo que la IA va a pensar igual que nosotros, lo cual asusta, ¿no? Lo cual claro. también nos pone en una situación de alerta. Esto será así, esto ya está pasando. ¿Cómo lo vivís vos, lo de la inteligencia artificial en las aulas? Vos que manejás colegio, que sos profe. Mirá, es un tema. Hoy por hoy la inteligencia artificial en las aulas en realidad es más una ayuda a resolver un amigo, como un amigo bueno, un buen compañero que te ayuda a resolver y te hace los ejercicios o te ayuda a hacer un resumen o te consigue información, ¿no? Hoy en día pasa más por ahí, o profesores que piden hacer trabajo con inteligencia artificial y muchas veces el estudiante lo toma como una medida fácil para resolver una cuestión Sin que puede ser. embargo, Claro, exactamente. En lugar de investigar y de tener un juicio personal propio o un juicio crítico propio, se basan más en la inteligencia artificial. Hoy por hoy es un compañero piola, digamos, que te ayuda a resolver las tareas o te facilita las cosas. A mí me y ahí parece está el rol todavía nuestro, ¿no? De ser guías, acompañantes para es ir direccionándolos en el uso de esa herramienta. exactamente. Vos sabés que me hace acordar, Alejandro, tal cual, lo que vos decís, cuando empezó a usarse el celular en las escuelas. ¿Celular sí o celular no? Y vos Celular, no. dijiste una frase que es muy linda, que esto vino para quedarse. La inteligencia artificial vino para quedarse. Internet en su momento vino para Claro. quedarse. Hace más de El 30 celular, años. exacto, el celular vino para quedarse. Son herramientas maravillosas. Inteligencia artificial vino para quedarse. Y también para facilitarnos de alguna manera el aprendizaje, la resolución, que me parece fantástico. Son herramientas, pero divinas, ¿no? O sea, si uno en lugar de hacer un trabajo que le lleva 5 horas, lo puede hacer en 10 minutos, mejor. Ahora, eso no puede reemplazar la capacidad crítica, la capacidad de mejora, la Claro. capacidad de pensar por uno mismo, qué es lo que más conviene, tomar decisiones. Hay algo que el profesor tiene que tener muy en claro a la hora de utilizar la inteligencia artificial, que la decisión la tiene que tomar el alumno, que la iniciativa la tiene que tomar el alumno y que las preguntas se las hace el alumno a la inteligencia artificial. Perfecto. Esto me parece que es importante. Y después que es buenísimo que el alumno, en base a esos datos que aporta la inteligencia artificial, sea capaz de decidir qué es lo mejor, qué es lo que más conviene, aunque se equivoque. O sea, no olvidarnos, como vos hace un rato mencionabas, de la parte humana. La parte humana. Yo creo que, mira, Albert Einstein tenía una frase que no es exacta lo que te voy a decir. A mí me sirvió para escribir un artículo hace un tiempo atrás. Y yo decía, la inteligencia artificial. Y cuando a Albert Einstein le preguntaban por la bomba atómica, él decía que el problema no era la bomba atómica, sino el corazón del hombre, ¿no? Pues yo no le tengo miedo a la bomba atómica, sino al corazón del hombre. Claro. Entonces, sacando lo que haya que sacar, yo creo que la inteligencia artificial, mientras no nos olvidemos de que el ser humano tiene corazón y que ese corazón hay que formarlo y hay que trabajarlo, no hay problema con la inteligencia artificial. El Bien. problema es cuando la inteligencia artificial te agarra mal parado en la cancha y te hace Claro. un gol, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la clave. El profesor que forma a los alumnos, que los forja en las virtudes, en los valores, en esto de la mirada crítica, el pensamiento autónomo, y además de eso, le enseña la herramienta de la inteligencia artificial. O sea, eso me parece que tiene mucho que ver con el liderazgo consentido. El liderazgo consentido es un liderazgo personal, que se lo tenemos que enseñar a descubrir a los estudiantes. Y después que hicimos eso, ahí enseñarles la ventaja de usar bien la inteligencia artificial, que es maravillosa. Yo no Claro. tengo ninguna duda de que es maravillosa. Ahora, ¿es peligroso? Sí, como también es peligroso el uso del celular desmedidamente, Por como supuesto. también es peligroso el uso de Internet en los niños en horarios no convenientes o sin la presencia de algún adulto. Sí, todo es un gran peligro, la vida es un peligro, pero me parece que es importante esto, formar la cabeza y formar el corazón de los chicos para que la inteligencia artificial sea una herramienta al servicio del hombre y no al revés. Me parece que va por ahí, ¿no? Sí, ese es el camino, sin duda. Luis, para cerrar, la última pregunta que quería hacerte con algo que comentaste hace un ratito, vos hablabas de tu trabajo cotidiano en el cole y a veces das charlas, las capacitaciones también para las empresas. ¿Qué crees vos que buscan hoy las empresas o qué esperan de los jóvenes?
No sé si te complico un poco al preguntarte esto, pero vos que estás de los dos No, lados, ¿no? Del lado que forma, que acompaña, que enseña, y también del otro lado donde, bueno, ¿qué jóvenes esperan recibir o con qué jóvenes se encuentran hoy? sí, mira, acá se habla mucho de las generaciones, digamos, actuales, modernas, ¿no? O sea, hay diversas ideas, corrientes, hipótesis. Yo creo que lo que las empresas buscan son personas con capacidad de liderazgo, ¿no? Sea de la edad que sea. Primero, capacidad de liderazgo. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa? Capacidad de tener pensamiento propio, capacidad de tomar decisiones, capacidad de levantarse y seguir caminando, capacidad de resiliencia. O sea, las empresas buscan eso también. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo segundo, que está relacionado con este liderazgo de alguna manera, que no te lo da la universidad. Esa frase que dice, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Entonces, yo creo que hay un trabajo personal que hay que hacerle pasar al estudiante o al hijo para que vaya adquiriendo ese liderazgo propio, con estilo y sello propio, que cada uno tiene, que no es ni el tuyo ni el mío, es el de él, ¿no? Entonces, por un lado, el liderazgo, que tiene estas características, ¿eh? Inteligencia, voluntad, darle para adelante. Y después, algo que decía Darwin, que cuando hablaba de la adaptación o la capacidad de adaptabilidad, que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se adaptan. Y para mí tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación. Es decir, cómo un joven se adapta a una empresa, a un mundo competitivo, a un mundo muchas veces difícil, cómo se adapta personalmente a un grupo de personas que no conoce y que algunas le patean en contra, cómo se adapta a un jefe que es complicado, cómo se adapta a personas que piensan distinto, Claro, cómo vivir en un mundo de gente que piensa distinto, pensando como uno piensa, pero respetando el pensamiento de los demás, cómo convivir con una persona que a lo mejor no me cae o yo no la elegiría, pero está. Bueno, eso es lo que buscan en segundo lugar las empresas. Y después, en tercer lugar, la capacidad de tomar decisiones. claro, Eso es muy importante, el ser resolutivo, el ser expeditivo, no tanto el que está diciendo, decime lo que tengo que hacer y yo lo hago, sino el que tiene capacidad de autogestión, de autodeterminación. Parece que eso es muy importante. Y esto de alguna manera lo buscan las empresas, lo están tratando de hacer a través de la formación humana, de sus recursos humanos, y esto de alguna manera es muy bueno porque soluciona muchos conflictos internos que tienen las empresas, entre claro. los más veteranos y los más nuevos, entre los que son más jóvenes y no tan jóvenes. Yo veo ahí una gran diferencia entre los que son de más 40, más 45 y los que son de menos 40. Yo creo que los de menos 40 tienen una capacidad de tolerancia baja, a los problemas, a las frustraciones. Quizás menos 35, ¿no? Para no ofender a ninguno de 40. Pero a partir de los 40, 45 para arriba, yo me encuentro con gente que tiene una gran capacidad de tolerar frustraciones y salir Claro. adelante y buscar soluciones. Yo creo que de alguna manera hay que lograr que estas cosas buenas de los más 40, más 45, también puedan convivir con los que son más jóvenes, que a veces tienen menos tolerancia a, o enseguida se cansan, o enseguida se quieren ir, y eso a las empresas les patea el tablero, digamos, porque no saben qué hacer, ¿no? La baja perseverancia que tienen, ¿no? Entonces, esto puede resultar un ¿Te poco acuerdas duro que lo hace que poco, digo. disculpa que te interrumpa, se hablaba de los jóvenes nómades, ¿no? Nómades desde el lugar de trabajo, nómades del lugar donde Exacto, viven, esta cosa de que no estaban anclados como si lo hicieron sus padres o sus abuelos, de estar 30, exacto, 40 años en un mismo trabajo, que bueno, ya de hecho eso prácticamente sí, no trabaja, perdón, no pasa. O sí, no trabaja porque de repente se vuelven muy selectivos a la hora de elegir y no entienden que todo suma y que todo es experiencia, ¿no? Y que todo exacto. sirve. Que todo sirve, exactamente, exactamente. Yo creo que acá se está dando un gran cambio generacional, donde nosotros, yo por ejemplo, vengo de una cultura, una manera de ser y de hacer, donde se trabaja y se ahorra y uno no se queja y uno no se pregunta cómo te sentís ni cómo estás, sino que uno va para adelante y si te caes te levantás y si Claro, llorás, que no se entere nadie, y se respeta la orden y listo. Y ahora estamos en una cultura donde de alguna manera es importante lo que vos sentís, lo que vos pensás, la creatividad, que me parece fantástico, ¿eh? Donde de alguna manera la resiliencia es muy importante también, esa claro. capacidad de ir adaptándose, ¿no? Lo otro era como más duro, de alguna manera, quizás porque era una educación más posguerra.
Ahora vivimos Más en una rígida. Sí, sí. más rígida, exactamente. Ahora es importante lo emocional, pero por eso mismo justamente hay que interpretar, yo le decía antes que hay que aprender a conocer a las personas. Hay que interpretar cómo son las personas, conocer a las personas para saber qué es lo que realmente necesitan para ser mejores. Yo no le puedo dar una educación de hace 60 años atrás a un chico de 20 años o a una chica de 20 años, porque no sirve, porque se rompe, porque se quiebra y porque además los tiempos han cambiado. Entonces, si uno no descubre las necesidades de los tiempos, es porque no entendió nada, ¿entendés? Estamos preparando a jóvenes, chicos y chicas, para un mundo que ya no existe. Entonces, esto me parece que es súper importante. Hay que llenarle la mochila, en el buen sentido, de herramientas que sirvan para estos tiempos que estamos viviendo, que no son los mismos tiempos míos. Entonces, Ni eso los me míos parece que es tampoco. importante. Y por ahí vos Nosotros sos que más somos joven, más pero 50. claro, son tiempos distintos, son tiempos distintos. Bueno, eso es lo que las empresas de alguna manera están buscando. Chicos y chicas que estén preparados para estos tiempos duros, competitivos, difíciles, y que sean personas de alguna manera creativas, que es algo lindo de los jóvenes de ahora. No hay que perder la creatividad, ni la alegría, ni el entusiasmo, ni el encanto, ni la candidez, pero a la vez hay que tener alguna cultura, hay que tener una cierta cultura de trabajo. Claro, por supuesto. No, el trabajo no es para estar serio, pero el trabajo es una cosa seria, es una responsabilidad, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante a la hora de pensar qué es lo que buscan las empresas, ¿no? Esto buscan, esto, compromiso, creatividad, resiliencia, adaptación, capacidad de toma de decisiones, trabajar en equipo, liderazgo, Claro. ¿eh? Esto busca. Insisto, esto no pasa tanto por lo que te enseñan en la facultad o en el colegio, sino por lo que uno va aprendiendo personalmente en la vida, por el trabajo con uno mismo, como diría Sócrates, el trabajo con uno mismo, ¿no? Por supuesto. Bueno, Luis, la verdad que creo que cerramos como empezamos al comienzo, ¿no? El cuidado, el tratamiento de primero la persona, lo humano, lo que necesita para que después pueda salir al mundo laboral y adaptarse y crecer y desarrollarse. Un placer enorme hablar con vos, como le digo a todos los invitados a este espacio que conectan por primera vez, ojalá no sea la última. Te mando un abrazo grande y también un saludo para la gente de Rosario. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco de corazón y gracias por esta oportunidad. También saludos para la gente hermosa de Buenos Aires. Por supuesto.